Pues muy buenas tardes a todas, a todos, a quienes nos están en este momento contactando a través de la página del Facebook de Yoica. Mi nombre es Jorge Alberto Álvarez Díaz y yo trabajo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Unidad Xochimilco, en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud y pertenezco al Departamento de Atención a la Salud. Eh, es la primera vez que hago esto, entonces estoy aquí un poquito peleándome con la tecnología, pero esperemos que esto no juegue en contra para lo que les queremos contar en este momento. El título que le pusimos a esta pequeña charla fue el de comunicación, que está en la primera imagen, comunicación de la ciencia ante la pandemia de COVID-19. Me parece que es un tema que es muy importante. Una pandemia no es un problema solo de las autoridades, del gobierno, de lo que dice salud pública, sino que fundamentalmente es un problema social que requiere la participación de todas y de todos. Para que todas y todos podamos hacer lo que debemos hacer, pues tenemos que conocer qué es lo que está pasando y en ese sentido el comunicar es algo fundamental. Tiene una base científica, técnica que repercute positivamente cuando se da este proceso de comunicación. Esto es importante decirlo porque a mediados de febrero el director de la OMS mencionó una palabra se ha generalizado, pero que es importante. Las imágenes entiendo que no se van a alcanzar a leer, entonces yo voy a leer algunas cosas cuando sea necesario. No va a ser, como dice una compañera de trabajo, no va a ser karaoke académico, sino que pues va a ser una charla, en principio primero con una exposición de algunas cosas y luego pues ya veré la posibilidad de interactuar con preguntas que nos puedan ir haciendo en la exposición. El término que dio el director de la OMS es el de infodemia. Esta es una imagen que yo compartí en mi Facebook en las últimas semanas. He estado haciendo bastante de lo que he podido de comunicación de la ciencia, porque la infodemia es un problema en que habiendo tanta información, hay información que es buena, que es científica, que es contrastable, hay información que no es buena, que no es científica y que no es contrastable. La información que es buena nos sirve a la sociedad para tomar mejores decisiones en lo colectivo y en lo individual, pero la información que es mala no nos sirve porque entonces pensamos malas cosas, tomamos malas decisiones personal y colectivamente. Entonces, en la pequeña imagen dice, pues, ¿qué es esto de la infodemia? ¿Por qué es importante estar prevenidos? Un poquito ya lo expliqué. Y cómo, de alguna manera, combatir estos efectos negativos de la infodemia. El hecho de que la comunicación y la información crezca se entiende porque estamos viviendo en este problema que nos atañe a todas y a todos, y a todas las comunidades científicas y no científicas. Pero, ¿qué es lo que recomiendan aquí? Pues tenemos que verificar que la información que nos llega no sea de un troll, de alguien que francamente quiere difundir una noticia falsa o una fake news, de esas que están por todos lados. Habla acerca de las parodias, del humor. En ocasiones, un chiste puede llevar a que se malentienda o a que se malinforme, sobre todo en estas cuestiones que pues tienen que ver con toda la población. Hay que verificar mucho el origen de las fotos. Hemos visto que en todo el mundo no es un problema solamente de nuestro país, por si están algunos de mis contactos de fuera viéndonos, no lo sé, ahora o después, no es un problema solamente para México, es un problema para todo el mundo que ha vivido ya o que está viviendo esta situación, en donde se toma una foto de un y se
quiere echar la culpa a una autoridad del hospital, regional, local, institucional, nacional, qué sé yo, a todo nivel. Hay que verificar todo esto antes de convencernos y antes de compartirlo para no convencer a otra gente de un error. Y viene al final una recomendación de la consulta de fuentes oficiales. Lo que recomienda la imagen es revisar la página de la Organización Mundial de la Salud, pues para ver qué es lo que se va dando de información que pueda ser verificable. ¿Qué tan grande es la información? Pues es que es tan grande que no se puede medir directamente, no hay una forma de saber cuánto está apareciendo, pero hay algunas cosas que sí podemos cuantificar y darnos un aproximado. Esto que les estoy poniendo aquí es la imagen de un repositorio muy importante en el mundo que se llama PubMed. PubMed, que está por acá, la esquina de aquel lado superior, es un repositorio donde puede uno consultar revistas científicas que publican ahí un resumen para que si a uno le interesa ese resumen, pues vaya a buscar la publicación original. Ya lee uno la publicación original y a veces pues, le interesa a uno, a veces no le interesa. Aquí se alojan miles y miles de revistas que nos dan millones de artículos. Aquí viene una barra para poder buscar el término o los términos que a nosotros nos interesen. Si en la barra ponemos la palabra COVID-19 para poder buscar cuántos artículos podemos obtener de esta base de datos, cuántos resúmenes en realidad, cuántas citas, a veces no viene el resumen, nos arroja un total de 5,112. Esto es brutal. Todos los días aparece información. Humanamente no hay persona que pueda leer todo esto, entenderlo, procesarlo, porque hay información de la comunidad científica para la comunidad científica, pero la comunidad científica tiene muchas diferencias. Aquí hay información para los virólogos, para los infectólogos, para los salubristas, para la gente de terapia intensiva, para muchos campos del conocimiento. También hay información de ciencias sociales en salud, qué está pasando con los pobres, con los vulnerables, con las mujeres. Vienen muchísimas cosas. Esto es si ponemos solamente la palabra de la enfermedad. El virus que causa esta enfermedad se llama SARS-CoV-2. Si ponemos esa palabra en la barra, nos arroja 2,122 artículos. Es imposible que alguien se lea todo esto. Esto yo lo hice antes de la presentación para ver qué número teníamos recientemente. Esta mañana lo acabo de hacer. Y es tan impresionante la cantidad de información que, por ejemplo, aquí viene una investigación para buscar por cuestiones del suero, una serología, cuáles animales no humanos pueden haber sido los candidatos para que la transmisión del virus se haya dado al ser humano. Esto lo voy a aclarar un poquito más adelante. Pues dice que 35 especies animales definitivamente no pudieron haber estado involucradas. Eso dice el título. Se publicó el 17 de abril. Entonces, se acaba de publicar. ¿Qué dice? Yo no lo sé. Nadie puede estar al tanto de toda la información que está saliendo y esto es una cosa buena que salga información para que conozcamos de la enfermedad, del virus, de qué tenemos que hacer, pero es un problema porque apenas se está produciendo la información y por eso el tema de la comunicación es muy importante. ¿Qué podemos comunicar? ¿Hasta dónde podemos comunicar? ¿Y qué no podemos comunicar? Porque la ciencia, como toda herramienta humana, tiene sus límites. Entonces, esta es una línea del tiempo, solamente para recordar algunas fechas que son importantes y que seguramente hemos leído por ahí en algún espacio. El 8 de diciembre del año pasado se empiezan a dar unos casos de una neumonía que no identificaban qué la causaba en Wuhan, en China. Para el 1 de enero se cierra el mercado de Wuhan, donde empezaron los problemas de la gente que se enfermó. El 3 de enero, la OMS
manda un primer comunicado oficial. Vivimos en un mundo que vive desde hace tiempo un proceso que se ha llamado de globalización. Esto ha tenido efectos positivos, ha tenido efectos negativos. El efecto positivo es que algunas cosas se han generalizado para todo el mundo y por eso hay instituciones que tienen que intentar ayudar a todo el mundo. Estas instituciones se llaman supranacionales porque de alguna manera están, no porque sean más importantes que las naciones, sino que de alguna manera le dan cobijo a cierto tipo de actos para que las naciones puedan tener información que les sirva para que dentro de sus países pues se pueda hacer algo. Este es el caso de la OMS para Salud. Es un organismo que brinda asesoría científica, asesoría técnica en materia de salud. Por eso tiene ese nombre. Luego viene una serie de fechas muy importantes. Para el 7 de enero identifican que es un virus nuevo, es un virus distinto. Esto se llama enfermedad emergente. Antes no había existido esta enfermedad, había muchos otros coronavirus, pero este coronavirus que estaba enfermando a estas personas que estaban muy graves por la neumonía no se conocía. El 10 de enero se obtiene la secuenciación del genoma del virus. Esto es muy importante porque si se quiere saber si otra persona está enferma por este mismo virus, pues se le tiene que hacer una prueba de laboratorio. Podemos sospecharlo por la clínica, por lo que se ve en el paciente, pero para saber qué es lo que tiene, se tiene que hacer una prueba de laboratorio. La prueba de laboratorio para buscar el virus, pues primero se tiene que conocer el virus. Entonces, se hace esta secuenciación. El virus tiene un ácido nucleico y ese ácido nucleico está constituido por nucleótidos. Se tiene que buscar esa secuencia de los nucleótidos para ver cuál trocito sirve para utilizarse en el laboratorio y que en el laboratorio lo busquen. Esas son las pruebas que se llaman de RT-PCR, de retro-PCR, porque el virus es un virus de RNA. Para el 13 de enero aparecen las primeras pruebas de secuenciación. Luego aquí vienen una serie de fechas muy importantes para países europeos, para el mundo en general. El 20 de enero se demuestra que la transmisión puede ser de humano a humano, es decir, no es que este grupo de gente se enfermó porque el virus pasó de los animales no humanos a los seres humanos, sino que ya había la posibilidad de que un humano enfermo le pudiera pasar el virus a otro humano enfermo, lo cual pues es muy grave porque como es una enfermedad nueva, todos los seres humanos del mundo nos podemos enfermar porque nunca hemos estado en contacto con ese virus. Más adelante va a venir esto en una imagen. Para el 11 de marzo, la OMS declara el brote como una pandemia global. Ahora, claro, este término de brote y de pandemia. Esta es otra imagen que la pueden ustedes buscar por ahí. La imagen anterior es de la Fundación IO, es una fundación española para el estudio de enfermedades infectocontagiosas. Esta la saqué de la página de comunicación de la ciencia de la UNAM. Y es una cronología específica para nuestro país. ¿Qué cosa es importante para México? Pues que el 28 de febrero nuestro país confirmó el primer caso de este nuevo coronavirus en nuestro país, un caso que se llama en ese momento importado. Ahorita voy a mencionar qué es esto. Y para el 18 de marzo se reporta la primera muerte en nuestro país por coronavirus. El 24 de marzo se declara formalmente la fase 2 porque hay lo que se llama la transmisión comunitaria. Ahorita voy a aclarar estos términos con otro dibujo. Hay unas palabras que son básicas para entender esto, para que la comunicación de la ciencia nos podamos dar a entender. Y estas palabras las hemos escuchado últimamente, son las de epidemia, endemia y pandemia. Esta es una imagen que nos está simbolizando la forma como los griegos trataban a los enfermos. Clínica viene de esta forma en que el médico trataba al enfermo al lado de la cama, eso significa clínica. Los médicos tenían que saber si había unos enfermos en un momento del año o había otros enfermos en otro momento. Demos es una palabra griega
que si se acuerdan, a todos nos han contado que significa pueblo. La democracia, kratos es poder, es cuando el poder descansa en el pueblo. Demos es pueblo. Entonces, si en el pueblo hay una determinada enfermedad siempre, si está dentro, eso quiere decir el prefijo en, adentro de, pues es endémica. Siempre vamos a encontrar esa enfermedad. Es decir, en el caso de un resfriado común, pues todo el año hay resfriado común. En algunos momentos del año hay más gente enferma y en algunos momentos del año hay menos gente enferma. Pero eso, como ya lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, ya se sabe. Y entonces podemos saber si esas variaciones caen en lo normal esperado. Si esas variaciones se van más arriba, encima de lo que pasa en el pueblo, epi significa arriba de, en este caso, el número de casos arriba de los comunes en el pueblo, entonces estamos frente a una epidemia. Las epidemias, pues, ocurren en todo el mundo, pero cuando se trata de un virus nuevo como este, un virus que no había estado en contacto con los seres humanos, tienen un altísimo riesgo, y es lo que comúnmente pasa, de hacerse una pandemia. Pan significa todo, es decir, la posibilidad de que llegue a todo el mundo es muy grande. Es muy grande, repito, porque nunca habíamos estado en contacto con el virus. Esto es una cosa que hay que saberla para saber, pues, por qué tanta gente se enferma. Pues es que todos nos podemos enfermar. Esta es una cosa que tenemos que tener muy, muy clara. ¿Cuál es la herramienta básica para poder saber qué es lo que está ocurriendo? Pues la salud pública. La salud pública es una rama del saber muy importante, no solamente del saber médico, porque tiene que ver muchas cuestiones de tipo colectivo, social, grupal. La salud pública, esta imagen la saqué de un libro precisamente sobre salud pública que publicó la Universidad Autónoma Metropolitana, donde yo trabajo. El grupo de trabajo donde yo colaboro es en los posgrados de la maestría de Medicina Social y el doctorado de Salud Colectiva. Y pues aquí viene una forma de entender la salud pública, o varias formas de entender la salud pública. Aquí viene una definición, que hay varias. Les voy a leer lo que dice aquí. Dice: aquello que como sociedad hacemos colectivamente para asegurar condiciones que permitan a la población permanecer saludable. Es decir, tenemos una responsabilidad todas y todos. Y no solamente yo, mi vecino, mi vecina, no es la suma de acciones individuales, sino es actuar en grupo. Esto es una cosa muy importante. Ahora, hay como dos formas muy grandes de entender cómo hacer esto. Uno, la visión que aquí se llama acotada, la visión un poco más chiquita de higiene individual, de sanidad pública, inmunizaciones, aire y agua limpio, las condiciones de trabajo, el estilo de vida, la educación para la salud y la promoción de la salud. Porque de alguna manera incide en uno o algunos grupos pequeñitos. Esta es la visión que acepta la mayor parte de la gente, es la que más se ha teorizado, es la que va a la causa inmediata de la enfermedad, pero hay otra visión que aquí se llama estructural, la que de alguna manera nos hace ver que no tiene que ver solamente lo que yo haga, o si yo me sé lavar las manos, o si le enseño yo a mi familia que se lave las manos, sino que hay cuestiones de la estructura social en una visión ampliada, que ya no es solamente esas pequeñas cosas que son muy importantes también. Yo no quiero decir que una sea más importante que la otra, las dos son importantes, pero en diferentes niveles. En el nivel estructural, en el nivel social, pues los problemas de pobreza y desigualdad los estamos viendo en este momento. No es igual sobrellevar el distanciamiento social quien tiene poder económico y salario a quien no lo tiene, es una cosa que estamos viviendo. Problemas para afrontar la equidad económica, la equidad étnica, la equidad de género, la equidad generacional, lo que tiene que ver con educación, trabajo, nivel de democracia, libertades efectivas. Y esto es un poco más conflictivo porque es más difícil de poner en práctica.
Esto es más o menos lo que abarcaría la salud pública. Un tema que ha sido el clásico de la salud pública son las enfermedades infectocontagiosas. Es decir, una enfermedad que nos va a producir una infección y ese agente que nos está enfermando lo podemos pasar a otra persona. Eso se llama contagio. Entonces, hay una interacción de 3 elementos que son muy importantes para poder hablar de esto. Uno es el agente infeccioso, en este caso el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus. Otro es el huésped, en este caso los seres humanos, porque son los que nos estamos enfermando. Cuando pasa esto con animales no humanos, no se llama epidemia, se llama epizootia, porque pasa también con los animales. Esto puede ocurrir. En este caso, el huésped que vamos a hablar, pues somos los seres humanos. Y para que este agente infeccioso llegue a este huésped, tiene que haber un proceso de transmisión. Esto es muy importante para entender algunas cuestiones relacionadas con la dinámica poblacional. Hablando un poquito de cada una de estas partes, el virus, los virus no están vivos, yo voy a partir de ahí, es un consenso científico bastante grande. No tienen una característica que es esencial en el mundo de lo vivo, que es el metabolismo. Un virus no tiene metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que los virus son moléculas que llegan a nuestras células y son una especie, esta es una metáfora, no es que sean así, una especie de parásito, se ha dicho. Como el virus no se puede reproducir, de alguna manera secuestra a nuestras células y nuestras células reproducen el virus. El virus no puede reproducirse solo porque no tiene metabolismo. Como tienen unas características muy peculiares, hay un comité internacional de taxonomía, de clasificación. Esta es la página web de ese comité y este comité fue el que le puso el nombre al virus. Como es un virus nuevo, lo tenían que analizar para ponerle un nombre. Si ustedes ven en todas esas publicaciones, miles de publicaciones que hay, las primeras publicaciones, incluso el primer lineamiento técnico que salió en nuestro país, cuya respuesta fue muy temprana, fue muy pronto, el lineamiento técnico está desde febrero. El 3 de enero la OMS dio el comunicado mundial, en México se pusieron a trabajar los especialistas y presentaron un lineamiento técnico. Todavía en ese primer lineamiento técnico vienen nombrando al virus como 2019 nCoV. 2019 porque fue el año en que apareció, a finales del 2019, N de nuevo y CoV de coronavirus. Ahora que ya lo caracterizó este grupo, pues ya se llama SARS-CoV-2. Ese es el nombre del virus. Ahora, para el proceso de transmisión, es un proceso de transmisión directa de humano a humano. Déjenme pongo una pequeña grabación, entonces me desaparezco, pero aparezco rápidamente. Esta grabación la pueden encontrar ustedes en internet. Helix es una compañía que hizo una animación. Aquí estamos viendo una representación del virus. Estas especies de espículas, de picos, son los que le dan la característica de que en el microscopio se ven como una corona. Nosotros, cuando nuestras células las producen, los expelemos en las gotas de saliva, en las gotas, en las gotículas, en pequeñas partículas, y de esa manera, si lo pasamos a otra persona y esa persona se lleva las partículas o las toca y otra persona la toca, se lleva esas partículas a su vez. Esta persona que se llevó las partículas de virus, pues sube al transporte público, toca en un espacio, llega otra persona, toca otro espacio. Si ustedes ven esto, que no sé si se alcanza a ver el cambio de coloración, pues se va poniendo verde el sitio donde va llegando el virus como una metáfora. Esto lo que nos está representando es que el virus tiene estas proteínas. Hay una proteína de la espícula, la proteína que le da esta imagen para poder asemejarse a una corona. Hay una proteína que tienen en la membrana, es decir,
el virus tiene una membrana que se robó de la célula que lo produjo. Y al final le ponen las referencias de esta animación. Sigo con la presentación. Esto es muy importante, el poder darlo a conocer a nivel de comunicación de la ciencia, pues por todas las fake news que han salido y que siguen circulando por ahí. Esto es un verdadero problema. Está esta imagen del científico loco, porque todavía hay gente que cree que el virus es un desarrollo tecnológico para poder dañar a un país o para poder dañar a la gente, y luego pasan por ahí el reportaje de televisión y el super especialista diciendo que a él le consta que se salió de un laboratorio. Nada de esto es cierto. Todo esto de alguna manera se puede corroborar. Luego, ya que la gente tenga confianza en la ciencia, entienda la ciencia y que se comunique bien la ciencia, son otros niveles que llegaré un poquito más adelante. Pero no hubo tal científico loco. Y se menciona que Bill Gates dio una conferencia, y se menciona que hubo la Universidad Johns Hopkins tenía ya un modelado para saber todo esto. ¿Por qué hay muchos antecedentes? Porque las epidemias y las pandemias acompañan a la historia de la humanidad. Siempre ha habido enfermedades nuevas, y cuando aparece una enfermedad, como todos los seres humanos somos susceptibles, como todos nos podemos enfermar, pues enferman la mayoría. Y muchos, lamentablemente, mueren. Cuando uno ve la historia de las epidemias, eso es lo que ha pasado siempre. Cuando se ha hablado en la historia de la peste, de la viruela, que ya no hay, del sarampión, de las grandes epidemias y pandemias que hemos tenido en el mundo, pues se enferman casi todos y muchos mueren. Ahora hablamos de vacunas, pero es muy reciente en la historia, o sea, no tenemos más de 2 siglos que hemos hecho esas cosas los seres humanos. Como esto ya se ha sabido y este científico loco que inventó el virus no existe, les voy a decir 2 antecedentes importantes para partir de cómo en ciencia se está tan convencido que el virus pues no fue producto de un científico loco. Existe, a partir de la Organización Mundial de la Salud, un documento que se llama Reglamento Sanitario Internacional. Esta es la 3ª edición, es de 2005 y está pensado para que la ayuda científica y técnica que da la Organización Mundial de la Salud a todos los Estados miembros, que es el nombre que tienen los países que se afilian a la OMS, pues tenga que ver con la identificación temprana de un problema de salud pública que se pueda generalizar para todo el mundo, y además el conseguir la colaboración. El hecho de que se haga, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, eso que ahora hemos escuchado en los informes de la tarde, que se haga vigilancia epidemiológica, no es para que nos cuenten en los medios de comunicación qué es lo que está pasando. Se hace con estos fines de que lo sepa todo el mundo para poder tomar las mejores acciones posibles en el mundo y dentro de cada uno de los países. Y hay un reglamento que además, en nuestro caso, los países que forman parte de este reglamento tienen una vinculación desde el punto de vista jurídico. Esto tiene implicaciones legales, se tienen que hacer ciertas cosas. Luego, otra vez, como científicamente ya se sabe que las pandemias pueden ocurrir en todo el mundo y que pueden pasar en cualquier momento, pues desde hace mucho tiempo se ha estado la humanidad, los científicos, preguntándose qué es lo que se puede hacer para prevenirlo. Este esfuerzo de la OMS es un ejemplo en el plan regulatorio. Habría que ver las capacidades que tienen los países para poder responder o no, o responder mejor o responder peor ante uno de estos eventos, ante una pandemia. Y esto es un informe de trabajo que hizo la Universidad Johns Hopkins University, junto con esta organización y estas financiaciones, que se llama Global Health Security Index. Es un índice cuantitativo. Buscaron de alguna manera cómo medir la capacidad de respuesta del mundo y de los países en caso de que apareciera un problema de estos, en caso de que apareciera una pandemia. Esto tiene un puntaje máximo de 100
y la verdad que los resultados no son para nada alentadores. Vean que esto es del año pasado, es de 2019 y es de mediados de 2019, cuando no existía el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, cuando nadie se había enfermado, pero que ya se sabía que se podía enfermar la gente con otra pandemia. Mucha gente, muchos científicos habían pensado que podía ser nuevamente con un virus de influenza, pero resultó un coronavirus y después puede llegar influenza, es que puede llegar cualquier virus nuevo o puede ser otro virus incluso. Entonces, ¿qué nos enteramos con estos números que saca el GHS, el Global Health Security Index? Pues que el mundo no está preparado porque globalmente es un poquito más de 50 los puntos que se sacan aplicando este índice y que todos los países tienen huecos, tienen deficiencias para poder enfrentar una pandemia. Es decir, en el fondo, con esta evaluación, no hay país del mundo que esté totalmente preparado para poder afrontar una pandemia. Esta es una mala noticia de las que se tienen que dar en comunicación de la ciencia. No quiere decir que no se pueda hacer nada. Quiere decir que tenemos que hacer con lo que tenemos y con lo que sabemos lo mejor que podamos. Y esto es una cosa que es una obligación para todas y todos. Entonces, teniendo esto como antecedentes, esto nos está representando un coronavirus, es una estructura pues esférica, hay huéspedes naturales de un grupo grande de coronavirus. Los coronavirus hay diferentes familias, alfa coronavirus, beta coronavirus, gamma coronavirus. Los beta coronavirus son muy comunes en los murciélagos. Ahora, una de las preguntas que se han hecho los científicos es, si los murciélagos tienen estos virus, de alguna manera tienen que haber llegado a los seres humanos. ¿Cómo llegaron a los seres humanos? Hay dos grandes formas de entenderlo. Uno, que primero enfermaron a algún animal con el que nosotros tenemos más contacto. Estos son animales que están puestos, no quiere decir que hayan sido estos, es para poder imaginarnos que nos relacionamos más seres humanos con un caballo o con un cerdo o con un gato que con el murciélago directamente. Entonces, pudo haber sido del murciélago a uno de estos animales y luego hacia un ser humano y de estos seres humanos hacia otro ser humano, o pudo haber sido un salto directo del murciélago hacia los seres humanos. Esto que se dice mal, porque probablemente no fue así, que hubo un chino que se comió una sopa con un murciélago, no es tan fácil porque hay enfermedades, por ejemplo, que son específicas de los cerdos o que son específicas de otros animales que nos comemos y no todas esas enfermedades pasan a nosotros porque nos los comemos. Es decir, no es una cosa tan sencilla. ¿Por qué? Porque los virus tienen que llegar a una determinada célula para poder infectarla. Hay virus que infectan las células del cerdo y no infectan las de nosotros, y hay virus que infectan las células de nosotros. Esto es un problema para poder saber qué fue lo que ocurrió. Y ya lo que demuestra científicamente que el virus efectivamente es producto de una cuestión evolutiva y no de un científico loco, es un artículo que apareció en una de las revistas más importantes de ciencia que hay en el mundo, que es Nature. En esta revista, en Naturaleza sería la traducción, Nature, ustedes la pueden buscar por ahí en la web, viene esto para explicar por qué el virus no es producto de un laboratorio, no es creación de ningún ser humano ni de ningún científico loco, sino que es producto de la evolución, de esta forma en que puede pasar de una especie a otra. Esto está tratando de representar esa cadena de nucleótidos, la información genética que tiene el virus, para poder producir sus propias partes. La célula toma esto y empieza a hacer esto. Esta es la desgracia que tenemos con los virus. Dentro de esta secuencia, este trocito es el que codifica para el piquito que veíamos en el coronavirus, que le da esa figura de corona, y lo están amplificando aquí. Eso nos produce una proteína. Las proteínas tienen trocitos dentro de sí que se llaman dominios, y hay un dominio específico que tiene que ver con la interacción con una célula humana. Es decir, para que el virus nos pueda infectar,
esta proteína se tiene que pegar a una proteína que tengamos nosotros en alguna célula. Eso es lo que hace el virus. Entonces, aquí lo que se está representando es la secuencia de los aminoácidos de este dominio. Y lo que estamos viendo acá es otra secuencia para los residuos que se pegan a carbohidratos, a azúcares que tenemos en la membrana de la célula. Y lo que están haciendo es comparando las diferencias entre el humano, la rata, el pangolín y algunos otros relacionados con otros murciélagos. ¿Qué es lo que encuentran? Pues creo que no se ve en la imagen, pero a lo mejor se puede explicar. Aquí están señalados unos puntitos con unos cuadritos. En esos cuadros se están representando los aminoácidos que son diferentes dentro de la proteína. Eso quiere decir que hay mutaciones puntuales que se insertaron ahí para poder sobrevivir en una célula humana. Esto no lo puede hacer ningún científico, no hay ninguna técnica de biología molecular que sea capaz de hacer esto. Luego hay gente que dice, no, es que agarraron un grupo de virus y les quitaron un pedacito y los metieron en el virus del murciélago para que nos infectara. Eso teóricamente se puede hacer, pero se vería aquí. Se vería un trozo que corresponde al murciélago y luego otro trozo de otro virus y luego otro trozo que correspondería a cómo nos va a enfermar a nosotros. Y eso no aparece en la secuenciación ni de los nucleótidos ni de los aminoácidos. Esto es una cosa como complicada porque tiene la gente que saber un poquito de estas moléculas, pero hay que decirlo. Cuando este virus nos enferma, nos infecta, nosotros nos defendemos. Llega el virus como cualquier agente extraño, en este caso, como es un virus respiratorio, pues lo más fácil es inhalarlo por las gotas de saliva. Una cosa que es muy importante recordar es que esas gotas de saliva pueden caer en la boca, en la nariz, nosotros respirarlo, o pueden caer en los ojos. Es un tema también importante y una de las razones por las cuales está la discusión, no se ha acabado, del uso o no de mascarillas. Cuando llega hacia nosotros nos defendemos, hay unas células inmunitarias que identifican y dicen, uy, esto no es de nosotros, no es una célula nuestra. Luego, esas células que identifican lo extraño le avisan a otras células. Esas células, yo les digo en mis clases, no sé si esté por ahí alguno de mis exalumnos del curso que doy en la UAM de procesos celulares fundamentales, yo les digo, esas células son las chismosas. Van y le dicen a otras células, oye, allá hay algo que no debería haber. Esas células llegan y empiezan a producir algo para tratar de destruir eso que encontraron que no es propio, que en este caso es el virus. ¿Qué es lo que se producen? Anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que se pegan al virus para que otra célula los pueda destruir más fácil. En términos muy sencillos, más o menos eso hacen. Estos son los diferentes tipos de anticuerpos que producimos los humanos. Cuando la infección está empezando, producimos primero estos anticuerpos. IgM se llaman. Luego, cuando pasa más tiempo, producimos anticuerpos IgG, pero tardamos días en producir esto. Las pruebas rápidas de anticuerpos, las pruebas rápidas que buscan proteínas, por eso no sirven. Porque si mi cuerpo va a tardar más de una semana en tener esto en la sangre, si yo ya tengo el virus y mi cuerpo apenas está defendiendo y me hacen una prueba de esas, me van a decir, usted no tiene nada y yo ya tengo el virus dentro. Entonces, por eso esas pruebas no sirven y no se debe de buscar esto, sino que se tiene que buscar el virus, la RT-PCR, la prueba de biología molecular para buscar la secuencia de genes del virus. Ahora, todo esto es lo que tiene que ver con la forma de enfermarnos y esto es lo que hemos estado viendo y muchas veces parece que no todo el mundo lo entiende, que es esto del modelado matemático.
todos quisiéramos tener la bola de cristal para saber qué va a pasar mañana. Pero esa bola de cristal no existe, existen los cuentos, no existe en la vida real. Entonces, la forma como podemos predecir el futuro, de alguna manera, proyectar el futuro, es con matemáticas. Si se acuerdan, para cuando estuvimos en la educación media, en la secundaria, en la prepa, bachillerato, como le llamen, lo que hayan estudiado antes de la universidad, pues le hablaban a uno en física, de la caída libre, del tiro parabólico, y entonces le ponían a uno aquellos ejemplos de si yo tengo una pelota y la tiro y pesa tanto la pelota y la gravedad es tanto, cuánto tiempo va a tardar. Entonces, las matemáticas nos ayudan a proyectar, a predecir el futuro. Necesitamos tener buenos datos para poder hacer un buen modelo que nos ayude a predecir el futuro. Todo lo que nos enseñaban en la física nos ayuda a eso, a predecir los movimientos de las cosas. El asunto es que predecir los movimientos de los enfermos y las enfermedades no es igual que predecir si yo pateo una pelota a ver a dónde va a llegar. No es igual. Entonces, ¿qué se hace con el modelado matemático? Pues primero hay una fase en donde se replica el pasado. Se toman los datos de algo que ya ocurrió para poder ver si se puede obtener un modelo con matemáticas que me pueda decir qué va a pasar en el futuro. Entonces, cuando este modelo de alguna manera, matemáticamente hablando, queda bien ajustado, me puede dar diferentes curvas, que es lo que hemos estado viendo en los informes de la tarde en México. ¿Qué tiene como supuesto el modelo? Esta es una cosa muy interesante que hay que decir en cuestiones de comunicación de la ciencia. Si me regreso a esta imagen, prácticamente los reporteros, lo que uno ve en los medios de comunicación, lo que la gente entiende es que como en general somos muy malos para las matemáticas, toda esta parte nadie la pregunta y todo el mundo pregunta, oiga, ¿y qué va a pasar después? ¿Y cuándo vamos a tener el pico? ¿Y qué va a ocurrir para mayo? ¿Y qué va a ocurrir para junio? Hombre, ¿qué es lo que nos tendríamos que preguntar toda la sociedad para hacer esas preguntas? Oiga, ¿cuáles son los supuestos del modelo estos para poder ver qué es lo que va a pasar con la curva? Esto es lo que tenemos que saber. Esto es importante, pero depende de esto. Si yo le pongo a la calculadora cualquier cosa, la calculadora me da un resultado, me da esto. Pero depende de que yo haga bien esto en la calculadora, no es en una calculadora, sino con equipos de cómputo muy potentes, pero depende de cómo lo haga yo para ver qué resultado voy a obtener. ¿Qué supuestos están para poder hacer este modelo? Pues uno, que toda la población es susceptible, porque nadie se ha enfermado nunca de esto. En el mundo se empezaron a enfermar unos en China y pues de ahí ha estado ahora pues prácticamente en todo el mundo. Todos somos en ese sentido susceptibles y el modelo nos supone en un determinado espacio. Luego pasamos a otro espacio si nos infectamos. Cuando nos llega el virus, estamos en el estado de infecciosos y es cuando, dependiendo de las condiciones, podemos contagiar. Si superamos la enfermedad, entonces pasamos a otro grupo, a otro compartimento, que es el de los recuperados. Puede ser que no nos recuperemos y a lo mejor caemos lamentablemente en este grupo que en lugar de recuperarse muere, pero sigue estando en otro grupo distinto de los dos previos. Entonces, esto es un modelado matemático que se llama dinámico. ¿Por qué? Pues porque los susceptibles, al pasar infecciosos y los infecciosos, al recuperarse o tener inmunidad, se van moviendo. Y la forma como pasan de un compartimento a otro es importante para considerarse en el modelo. Esto está asignando variables que luego se utilizan en ecuaciones. Estas son las más simples, son ecuaciones bastante complejas que la gente que hace matemáticas, que hace estadística, que hace probabilidad, pues son los que manejan todo esto para poder decirnos qué es lo que va a ocurrir. Dependiendo de qué supuestos tengamos ahí para los susceptibles, para los infecciosos,
es como salen estos modelos. Esta curva, esta serie de curvas más bien, nos está representando, por un lado, a toda la población que es susceptible. Como todos podemos enfermar, pues todos vamos a ir enfermando. Es decir, los susceptibles van a ir disminuyendo en número. Y los enfermos, que es esta línea que se ve roja en la imagen, los enfermos van aumentando a lo largo del tiempo, llegan a un punto máximo, porque ya no hay más gente que enfermarse, y entonces empiezan a decaer. ¿Qué es lo que está representándose acá? Los que se recuperan o adquieren inmunidad. Esto es una consideración que tiene que hacer el modelo. Otra consideración, perdón, que tiene que hacer el modelo es cuántas personas puede infectar para que se enferme otra persona, otro grupo de personas. Eso es lo que se conoce como el R0 o número reproductivo. El número reproductivo básico que viene aquí como ejemplo para esta tabla es de 2. Eso quiere decir que si aquí tengo a una persona, esta persona puede contagiar a 2, pero como este puede contagiar a 2 y este puede contagiar a 2, teniendo 2 con la infección, puedo tener después 4. Esto significa que el crecimiento sea exponencial. No es de que uno contagia a otro y ese contagia a otro y va aumentando poco a poquito, sino que uno contagia a 2, 2 a 4, 4 a 8, 8 a 16, 16 a 32, 64 y seguimos. Y entonces, por eso cada vez el número es más grande y potencialmente puede alcanzar a toda la población porque todos somos susceptibles. Ahora, este número es fundamental, el poder calcularlo, ahorita voy a decir una cosita de eso, porque eso tiene un efecto en las curvas epidémicas. Esta curva epidémica es teniendo un R0, un número reproductivo básico, de 3.2. Esta de 3.0, esta de 2.7, esta de 2.4, esta de 2.1 y esta de 1.1. Si este número es menor de 1, entonces decimos que ya no hay posibilidad de transmisión de la enfermedad. Entonces ahí se terminaría la epidemia. Es una consideración matemática, teórica, abstracta, porque eso es prácticamente imposible de conseguir en la realidad. Por eso se tienen que manejar todas estas otras curvas para ver qué es lo que puede estar ocurriendo. Bueno, sabiendo esto, que hay diferentes valores para este número reproductivo básico, para este R0, se tiene que hacer una serie de estimaciones, de cálculos aproximados para saber qué tanto se puede transmitir. El rango en el que se ha encontrado, matemáticamente hablando, es de 1.5 a 3.5 y aproximadamente se ha dejado en 2.6, 2.5. Obviamente, como son matemáticas, se puede decir así. No se puede contagiar a 2.5 personas porque no hay media persona. Entonces, eso quiere decir que se contagian a 2 o a 3 personas. Entonces, no es que vamos a contagiar a otros 2, es que pueden ser 3 y pueden ser muchos más. Ahorita digo por qué. Se ha establecido todo esto ya con las investigaciones, las primeras en Wuhan, porque eran los únicos datos que habían. Por cierto, estas gráficas las estoy tomando de publicaciones que ha hecho un grupo muy importante sobre COVID-19 en el Imperial College de Londres, que ha hecho pues modelados matemáticos muy importantes para el Reino Unido, para Estados Unidos y para Europa. Tienen aproximaciones prácticamente para todo el mundo, pero pues son las primeras que empezaron a hacer. Tienen una página web y todo esto se puede descargar. El tiempo en el cual se espera que el número de casos que se tienen en un determinado momento se duplique, sea el doble, es de una semana, por el periodo de incubación que tiene el virus, que se dice que es de 5 a 7 días, pero puede ser desde 2 hasta 14. Es que en esto todo varía y además apenas lo están conociendo los científicos y nos estamos dando cuenta todos los demás. También se ha calculado una tasa de ataque entre el 60 y el 80%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en una población de susceptibles, entre el 60 y el 80% nos vamos a infectar en algún momento. Esta es una cosa que pasa con todas las epidemias, porque no tenemos forma de evitarlo.
Y considerando todo aquello, es como salen los modelados para ver cómo empiezan estas curvas exponenciales para darnos los casos en cada país, porque esto llega a todo el mundo. La historia de las epidemias nos dice que no hay modo de frenarla y que no se disemine. En la Edad Media, que había castillos con murallas, pues en algún momento la gente entra en contacto, en algún momento sale, en algún momento entra otro, y hay relación entre las personas y se contagian. Entonces, por eso no es una medida que tenga el suficiente valor el cerrar un aeropuerto, no, porque en algún momento va a llegar, mientras empieza todo esto y se disemina. Esta imagen lo que nos muestra es lo que estamos viviendo de las fases que están pasando epidémicas y las respuestas que podemos tener. Hay una respuesta de introducción o de emergencia de la enfermedad cuando aparece la enfermedad. Aquí estamos viendo un dibujito del coronavirus. Cuando la transmisión es local, cuando la transmisión se amplifica a nivel comunitario y cuando se reduce la transmisión. Esto, que son estas fases, hay diferentes respuestas. Debería haber una respuesta de anticipación, es lo que ha promovido la OMS, es lo que promovía el Global Health Security Index, es lo que han promovido grupos científicos y que saben los epidemiólogos y los especialistas en salud pública. Tiene que anticiparse un país a que esto llegue, porque va a llegar. Cuando llegue hay que buscar el diagnóstico oportuno, diagnóstico temprano, detectar los casos que van llegando porque van a llegar. Hay que estar listos porque van a llegar. Como se sabe que van a llegar, esas medidas, las iniciales, se llaman de contención. Yo identifico, no yo, el sistema de salud de un país identifica un caso y entonces tengo que ver en ese caso los contactos, pues para poder de alguna manera decirle, oiga, no se mueva porque puede contagiar a alguien, cuídese, vamos a hacer algo. Entonces, esto no se puede hacer con todas las personas. Ahorita digo cálculos matemáticos. Por eso llega un momento en que pierde la trazabilidad, se llama, es decir, no puede uno seguir el contacto, y entonces empieza a haber una amplificación porque se da esto que se llama transmisión comunitaria, y entonces las medidas de control son de mitigación hasta que esto pase y se elimine o se erradique esa enfermedad emergente. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? Pues fundamentalmente son dos: las medidas farmacológicas y las medidas no farmacológicas para cualquier enfermedad infectocontagiosa emergente. Vamos a poner el ejemplo de esta. Las medidas farmacológicas puede ser dar un tratamiento con antivirales o poner una vacuna. No tenemos de eso en el mundo porque el virus es nuevo. En 4 meses no puede sacarse esto. Eso aparece en años, voy a decirlo más adelante. Las medidas no farmacológicas son dependientes de que se detecten los casos o independientes de la detección de casos. Las que dependen de que se detecte un caso son las que se ponen en un primer momento, es decir, se aísla a la persona que está con la enfermedad nueva, en este caso la persona que tiene COVID, se buscan los contactos, se pone la cuarentena para decir ustedes que estuvieron en contacto tampoco se muevan porque pueden enfermar a otro, y después se promueve el distanciamiento social. Ahorita voy a decir algo de esto. Esto depende de que cuando los casos son muchos y ya no se pueden buscar todos, entonces pasamos a otras medidas. Hay medidas que son independientes de la detección de los casos que todas y todos podemos hacer y que debemos hacer para tratar de limitar la transmisión, que es la higiene respiratoria, esto del estornudo de etiqueta en el ángulo interior del brazo, el lavado continuo de manos 20-30 veces al día, y la desinfección con una solución de cloro en los espacios en donde estemos trabajando, pues para poder desinfectarlos. La eficacia del seguimiento de contactos, según estos modelos de Olvido, tiene límites. Es decir, no se puede estar en todo momento buscando quién estuvo en contacto con quién, porque no hay manera de saberlo. Utilizando ese modelo de susceptible, enfermo y recuperado, el modelo SAFE, en el Reino Unido
se estudió a las personas que habían tenido contactos en los 14 días previos, en las 2 semanas previas. La media fue de 217, el promedio, en el Reino Unido. La mediana, es decir, la mitad de la población había tenido 90 contactos y un 3% encontraron que tenían más de 1000 contactos. Hay un caso muy famoso que lo pueden buscar por ahí en redes, la paciente 31 en Corea, que infectó ella sola a más de 1000 personas. Entonces, hay gente que tiene mucho movimiento y mucho contacto en muchos grupos y tiene estas posibilidades de infectar a los demás. Entre más nos relacionemos con otras personas y entre más estemos en contacto con ellas, más posibilidad hay de contagio. Los contactos que consideraron cercanos, todo esto lo estudiaron matemáticamente en el Reino Unido, repito, fueron aquellos que se vieron en 2 metros o menos por más de 15 minutos. La media de contactos cercanos para estas 2 semanas fueron 59 casos. Y de estos 59 casos, lo que la gente se acordaba era de 36. Hay muchos casos que no nos podemos acordar porque ni siquiera los conocemos. Si yo tuviera en este momento el virus y me subo a un ascensor, pues yo no sé quién va ahí. Si me subo al metro, tampoco sé quién va ahí. Si me subo al metrobús, tampoco sé quién va ahí. Entonces hay muchos contactos que es imposible saber en qué momento estuvimos en contacto con quién para poder buscarlo. Con esta serie de consideraciones se puede buscar, se puede detectar el 90% de los contactos, pero no se puede detectar a todos. Esto es importante para que en el modelado, esto es lo que ocurre si no hay ninguna intervención en cuanto al número de casos, y esto es si se hace algún tipo de intervención. ¿Cuáles son las intervenciones que propone, de acuerdo a las definiciones de este modelo del Imperial College? Pues hay 2 tipos de intervenciones. De hecho, en nuestro país tenemos una mezcla en estas intervenciones. Unas son las de mitigación y otras son las de supresión. ¿Cómo entiende esta publicación del Reino Unido la mitigación? Dice, se enfoca en desacelerar, pero no necesariamente detener la propagación de la epidemia, reduciendo la demanda máxima de atención médica y protegiendo a las personas con mayor riesgo de enfermedad grave de la infección. Esto es lo que hemos escuchado constantemente todos los días para decir adultos mayores en casa, mujeres embarazadas, personas que tengan enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal crónica, tabaquismo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera se mitiga. ¿Para qué? Para que no se saturen los servicios de salud, porque nos vamos a seguir enfermando. Hay otra estrategia que ellos calcularon matemáticamente que se llama de supresión. Esta tiene como objetivo revertir el crecimiento epidémico hasta que el número reproductivo básico hasta que sea menor a 1, es decir, hasta que ya no se contagie a nadie. ¿Cuál es la única forma de conseguir esto? Que nadie se mueva. Esta consideración matemática, para llevarla a la realidad, es muy complicado. Fue lo que hizo China para controlar muchas cosas en Wuhan. ¿Pero qué tuvo que hacer China? Pues decirle a todo el mundo, nadie salga de su casa, nadie trabaje, nadie lo van a acordar del trabajo, todo el mundo va a seguir recibiendo el pago, todo el mundo va a recibir en su casa la comida, para que no salga ni por la comida. Es decir, se tienen que hacer una serie de estrategias que tiene que haber mucho control social y muchas posibilidades económicas. Por eso es muy complicado eso llevarlo a la realidad. Ambas estrategias tienen un alto costo social, esta o esta, cualquiera de las dos. Los modelos del Reino Unido hicieron esto. La línea roja que estamos viendo aquí, chiquitita, muy chiquitita, está hablando del límite de la capacidad hospitalaria. Esta primera curva dice qué es lo que pasaría si no se toma ningún control. Vean dónde está la capacidad hospitalaria y vean a dónde puede llegar. Es monstruosa la sobresaturación de los servicios de salud si no se hace nada. Luego, dependiendo de qué medidas se apliquen,
y del efecto de las medidas en conjunto, las curvas se van modificando y esto es lo que significa aplanar la curva. No depende de la acción personal, sino de la acción colectiva, y no depende de una sola cosa, sino que depende de varias acciones. Esto es muy importante el recordarlo. Para las medidas de mitigación. En las medidas de supresión, es decir, congelar a todo el mundo y que no se mueva absolutamente nada, e impidiendo que se van, que eso no ha ocurrido en nuestro país porque nos han dado la libertad de salir o no salir, por conciencia no debemos de salir. ¿Qué es lo que ocurriría? Pues si este es el límite del sistema de salud y congelan la sociedad, pues ya no tenemos esta respuesta, pero tenemos esta, no se alcanza a ver muy bien porque está muy pequeñito, pero tenemos una curva que queda todavía dentro de la posibilidad de atención en el sistema de salud. Pero cuando la gente se empieza a mover, pues aumenta otra vez el número de casos. Entonces, esto es una cosa que tienen que considerar los modelos, no solamente el efecto de una de las acciones, sino el efecto de la suma de las acciones, porque entre el no hacer nada y el hacer todas las medidas, pues hay muchas posibilidades. ¿Qué es lo que dice el modelo del Reino Unido? Pues que en la estrategia de supresión, cuando se quiere detener, se puede hacer si se congela la sociedad, pero en el momento que la sociedad se vuelva a mover, tenemos un pico, se vuelve a congelar la sociedad se vuelve a mover, tenemos otro pico, y esta serie de picos, pues se pueden ir extendiendo mientras tenemos otras medidas de control. En nuestro país, todo esto ha repercutido en una serie de cuestiones operacionales. Varias de estas imágenes yo las he ido publicando en mi Facebook en las semanas previas. Esto es la definición de caso sospechoso que tiene el lineamiento para la vigilancia epidemiológica en nuestro país. Persona de cualquier edad que en los últimos 7 días, en la última semana, haya presentado 2 de estos síntomas y 1 de estos síntomas. Con 3 síntomas de esta tablita es un caso sospechoso. ¿Cuáles son 2 síntomas de los más frecuentes? Tos, fiebre y cefalea, dolor de cabeza. Si yo tengo tos, fiebre, cefalea, muy probablemente si tengo otro de estos datos, tengo la infección por coronavirus, tengo COVID-19. ¿Cuáles de estos datos pueden ser? Pues que me duela el pecho, que los ojos se me pongan rojos, que tenga escurrimiento nasal, que me duela cuando pase la comida, que me duela la faringe, que tenga dolor de cuerpo, dolor en los músculos, dolor en las articulaciones. Y un dato de gravedad es la disnea. Si yo siento que me falta el aire, claro, si estoy en mi casa y me puse a hacer ejercicio, a lo mejor hice mucho ejercicio, nunca había hecho nada porque estoy aburrido y me falta el aire. No, tiene que ser dentro de esta serie de consideraciones. Si me falta el aire sin una causa que yo pueda identificar y tengo estos síntomas, no solamente es que pueda ser COVID, es que es un dato de alarma. Hay que tratar de buscar ayuda médica. Seguramente han visto, hay una aplicación que diseñó el gobierno federal, COVID-19 MX, está disponible ya para sistema Android, para sistema iOS, entonces la descarga uno, yo la traigo en mi teléfono y si siente uno estos signos y síntomas, pues uno empieza a pedir ahí ayuda para que le digan a uno si tiene uno riesgo de tener la enfermedad. Quienes vivimos en la Ciudad de México o en el área metropolitana, está la posibilidad del 51-51-5, es un SMS que pone la palabra COVID-19 y se da también asesoría para poder identificar esto. Si hay muchos datos sospechosos, está la posibilidad ya en ese sistema de la Ciudad de México de una videollamada. Entonces, si yo tengo tos, fiebre, cefalea, me falta el aire y me duele todo el cuerpo, muy probablemente cuando yo esté mandando mis datos, el de la información me va a decir, oiga, ¿le puedo hacer una videollamada? Pues que sí. Entonces ya el médico ve cómo está uno y le hace una evaluación para saber si tiene uno que permanecer en casa o si va uno a la consulta y que le evalúen otras cosas. Cualquier persona que tenga una situación que le pueda hacer más vulnerable a enfermar, esto es los grupos que se han mencionado hasta el cansancio,
los mayores de 60 años, la persona que tenga obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades crónico-degenerativas, problemas autoinmunes, cáncer, que tenga todo esto, tiene que intentar buscar a la mayor rapidez posible ayuda médica. No es salir corriendo por toda la calle hasta que llegue a un hospital, sino se comunica a su sistema de salud y se busca, pues, qué clínica, esta es una cosa que da la aplicación, por ejemplo, qué clínica queda más cerca y a dónde puede uno llegar. Para explicar, ya vamos terminando la charla que salió más largo de lo que yo tenía pensado, eh, para entender algunas cosas de este sistema de vigilancia epidemiológica que se llama Centinela en nuestro país. La vigilancia epidemiológica, hay muchas formas de hacer vigilancia epidemiológica, pero se puede pensar voy a reducirlo muchísimo, de dos grandes maneras. Una, voy a identificar a todas las personas que están enfermas de algo. Y en algunas cosas funciona bien. Si quiero hacer vigilancia para una enfermedad que yo pueda contar y medir, para ver, por ejemplo, cáncer, pues bueno, es un poco bastante más fácil el encontrar personas que tienen cáncer o que no tienen cáncer. Pero si yo quiero encontrarme una enfermedad de estas, infectocontagiosa, que es nueva, que además ni siquiera sabemos muy bien todavía cómo funciona, es mucho más complicado. Esto es un diagrama que también publiqué en Facebook, ordenado de otra manera y con otros colores, para poder ver por qué algunos casos se detectan en el sistema de salud y a partir de ahí se hacen aproximaciones y otros casos no se detectan en el sistema de salud ni se pueden detectar en este momento. En otro momento en el futuro, cuando ya pase la pandemia, a lo mejor se pueden detectar, pero en este momento no. ¿Qué es lo que dicen estos cuadritos? Porque no se va a alcanzar a ver. Aquí tenemos la población total. Somos todos los susceptibles. Esta población total, algunos no se van a infectar y la mayoría probablemente nos vamos a infectar. Aquí dice personas no infectadas y aquí personas infectadas. De las personas que se infectan, infectarse es tener el virus, no quiere decir enfermarse. Las personas que se infectan, algunas no tienen síntomas. Son esos que se llaman asintomáticos. Si no tienen síntomas, pues no van a ir nunca a un sistema de salud porque no tienen síntomas. No tienen a qué ir al sistema de salud. Pero va a haber otros que sí tienen síntomas. Va a haber algunos que tengan síntomas que no tengan quejas. A lo mejor me dio un poco de fiebre y a lo mejor me dio un poco de tos y me dolió un poquito la cabeza. A lo mejor estoy infectado, pero no es suficiente. Esos tampoco llegan al sistema de salud. Los que tienen quejas, pues algunos no buscan atención médica. Esto es un problema porque a veces se retarda la posibilidad del diagnóstico. Una recomendación que yo diría es todo mundo bájese la aplicación y cualquier problema empieza a pedir ayuda para que cuando tenga alguna posibilidad realmente de estar enfermo ya tenga el canal para comunicarse. Entonces hay algunos que no buscan atención médica y hay algunos que buscan atención médica. Esta es la parte que se puede buscar en el sistema de salud. Toda esta parte no se puede buscar en el sistema de salud porque toda esta parte no llega al sistema de salud. La que llega al sistema de salud, la que llega a buscar atención, puede ser que no tengan un diagnóstico presuntivo, es decir, a lo mejor fui a una farmacia cerca de mi casa o con un médico que no tenía en ese momento la suficiente preparación para poder identificar un caso sospechoso y me quedé sin diagnóstico. Y a lo mejor evolucioné bien y no pasó nada, pero a lo mejor me compliqué y llegó después. Hay otras personas que sí tienen un diagnóstico presuntivo, caen en el caso sospechoso. Estas personas que tienen un caso sospechoso, pues muchas se van a ir a su casa para poder pasar allá la enfermedad, porque de hecho la mayoría ni siquiera tiene que salir de su casa. Si nos enfermamos y la enfermedad es leve moderada, tenemos que permanecer en casa. Entonces, no se confirma el diagnóstico por medio de una prueba de laboratorio, pero se trata a la persona como si estuviera enferma. Entonces, es un caso sospechoso que no está confirmado. De las personas que sí se confirma el diagnóstico, es decir, que se les hace la prueba de biología molecular para estar seguros que esos datos que tienen son por el nuevo coronavirus,
pues se registra un caso sospechoso notificado. Teóricamente está la posibilidad de que alguno se perdiera, pero como todos los graves se registran, esto no ocurre, y estos son los casos que se notifican finalmente en esos esquemas que vemos en los informes de la tarde. Otra cosa importante que no voy a alcanzar a explicar para ver si hay alguna pregunta y que no se me cansen, es que la actividad clínica, lo que nos interesa a todo mundo en este momento, es, ¿y si me enfermo, qué me van a hacer? La actividad clínica puede ser de dos tipos. La práctica clínica, cuando recibimos un tratamiento, o puede ser la investigación, cuando se hace un experimento para poder saber qué cosa va a servir para una enfermedad. La gran pregunta es, ¿hay algún tratamiento? La respuesta desgraciada es no. No hay evidencia científica de ningún tratamiento, de ninguna molécula, porque no hay nada que nos diga con evidencia científica que nos va a curar si tenemos el nuevo coronavirus. Ahorita voy a hacer una predicción en este sentido. ¿Qué es lo que hay? Fundamentalmente, investigación. Entonces, para buscar la investigación que se hace en seres humanos, la mejor investigación que se puede hacer se llama por una metodología de ensayo clínico. Hay lugares en el mundo en donde esto se tiene que registrar porque tiene una serie de requisitos científicos, legales y éticos. Y una cosa que se busca es que todo el mundo sepa qué está ocurriendo con estos ensayos clínicos. El repositorio que nos queda más cerca es clinicaltrials.gov, es clinicaltrials.gov en Estados Unidos. Esta página web registra las investigaciones que son de ensayo clínico, investigaciones en seres humanos, para poder saber por una determinada condición o enfermedad, para algún término asociado y en qué país se está haciendo. Esto también lo busqué esta mañana y en este momento en el mundo hay 657 ensayos clínicos registrados para investigar qué puede servir para COVID-19, para poder tratar COVID-19. Repito, no hay un tratamiento, todo lo que hay es investigación. ¿Qué hemos visto en redes sociales? Pues que la hidroxicloroquina, que la citromicina, que el remdesivir, que hemos visto montones de moléculas por ahí. El hecho de que no haya un tratamiento no quiere decir que no se haga nada, pero lo que se hace es por experiencia, no por evidencia, y eso es un problema. Ahora se trata de que los médicos, todos en todas las especialidades, actúen con evidencia científica. Es lo que se llama medicina basada en evidencia. Y para la medicina basada en evidencia hay niveles de evidencia y hay grados de recomendación. No es lo mismo evidencia científica que recomendación. A lo mejor no hay evidencia científica, pero tiene uno que recomendar algo. Eso es lo que se tiene que hacer en este momento. La es total y se recomienda, pues, use, no use, haga, no haga. Hay muchas cosas que decir de esto, ya no me voy a detener en ello, pero quiero hacer notar dos cosas. En los niveles de evidencia, lo que tiene más evidencia es ensayo clínico y metaanálisis, una metodología para analizar muchos ensayos clínicos. Lo que tiene menos nivel de evidencia, creo que no se alcanza a leer, pero aquí dice opinión de expertos. A lo mejor el señor o la señora es muy bueno, pero su opinión es lo que tiene menos evidencia científica. No tiene prácticamente evidencia científica. Luego vienen los grados de recomendación. A mayor evidencia científica, mayor grado de recomendación. A menor evidencia científica, menor grado de recomendación. ¿El ensayo clínico en qué consiste? Pues en hacer primero investigaciones no en humanos, por ejemplo en animales no humanos, luego hacer investigaciones en seres humanos y luego ver qué pasa en el tiempo. Que salga una molécula nueva al mercado para tratar una enfermedad y hacer todo esto que yo dije en 30 segundos, pues se pasan 10 o 15 años. Es muy tardado el proceso de hacer esto. ¿Por qué? Porque esta parte central del ensayo clínico debemos tener una población de enfermos. Estos enfermos tenemos que buscar un grupo de esos enfermos para poder sacar una muestra de ese grupo y en esa muestra
poder hacer la investigación y saber si lo que creemos que sirve, sirve. A estos les doy lo que creo que sirve, a estos no se los doy, lo evalúo en el tiempo y veo a ver si es cierto que estos se comportaron significativamente mejor que estos, porque a estos les di algo y a estos no se los di. Pero para esto tiene que pasar tiempo. Este es un problema. La ventaja dentro de la desventaja que tenemos en esto es que hay antivirales. Sí, ninguno para coronavirus. Entonces están probando con los antivirales a ver cuál sirve, ¿no? Esta parte del modelo en donde se tiene que sacar una molécula nueva es muy difícil que se haga ahora. Entonces, con las moléculas que ya están en el mercado y que se utilizan para tratar otras enfermedades, se está probando a ver si alguna de ellas sirve o no sirve para poder tratar COVID-19. Entonces, toda esta parte se ahorra y esto es lo que se está haciendo con estas moléculas que ya existen en el mercado. Se ha probado con esos antivirales, se ha probado con moléculas que pueden servir para inmunomodular, es decir, que la respuesta inmune, eso de que nuestro cuerpo se defienda, sea mejor y evidentemente todo lo que tiene que ver con las complicaciones de la enfermedad, que la más grave y la que lleva a la necesidad de ventilación mecánica es la complicación de la neumonía, pues hay mucha investigación en ese sentido. Es decir, no quiere decir que no se haga nada, algo se tiene que hacer. En nuestro país, la forma como se ha tratado de llevar a cabo esto de la medicina basada en la evidencia es a través de las guías de práctica clínica que produce el CENETEC, el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica, que hace poco, esto se manda por correo electrónico, ustedes se pueden suscribir ahí, les llega la información del CENETEC, cuando se saca una guía nueva, cuando se actualiza una, y hace unos días llegó la guía para el cuidado crítico de pacientes adultos graves con coronavirus COVID-19 en las Américas. Apenas nos está llegando la información, apenas nos está llegando el virus y la información que se tiene, pues es de 3 meses, no es de mucho más. ¿Por qué de 3 meses? Pues porque son fundamentalmente enero, febrero y si acaso marzo. 2, 3 meses es lo que hay de información. Estamos en abril, pero esta guía, en lo que se reunió la información, la discutieron, la analizaron, la produjeron, pues pasa tiempo y la dan a conocer. Aquí dice el texto que nos alcanza a leer, guía de práctica clínica que provee recomendaciones informadas en la evidencia para el control de la infección, recolección de muestras, cuidado de soporte, tratamiento farmacológico y prevención de COVID-19. Coordinada por la OPS-OMS, en donde el personal del CENETEC formó parte del grupo desarrollador en la adaptación rápida de esta guía. Les manda un link para revisarla ahí y aquí viene la guía. Es del 3 de abril, entonces lo que se sabe que hay de evidencia y los grados de recomendación vienen en esta guía, que ya no me va a dar tiempo de comentar porque ya sabía que iba a estar sobre el tiempo. Voy a regresar a una imagen que fue donde empecé, que es la idea de la salud pública. Mucho de esto que he mencionado, que ha salido en los medios de comunicación, pues tiene que ver de diferentes maneras con la salud pública y evidentemente esta parte de las intervenciones estructurales es lo más complicado. Se ha dicho hasta el cansancio que más de la mitad de nuestra población vive en condiciones de pobreza, no va a poder tener la posibilidad de conectarse a internet, a ver una charla por Facebook, a ver qué me dicen qué hacer. Hay gente que en este momento está buscando en dónde sacarse un peso para poder comer. Entonces, no es posible en un país como el nuestro congelar a toda la sociedad y que nadie se mueva. Entonces, los que podemos no movernos, debemos de tener esa conciencia de que si nos movemos en los momentos de máxima transmisión de esta epidemia, nos podemos convertir en un arma de destrucción masiva. La mujer conocida como el paciente número 1000, el paciente número 31 en Corea que contagió a 1000 personas, pues es casi un arma de destrucción masiva, porque de esas 1000 personas, ¿cuántos terminaron en ventilador y murieron? Eso es una cosa que tenemos que pensar. No es solamente si me infecto yo, si me enfermo yo, o si estoy joven y me toca el ventilador o no me toca. Esa es una cosa que tenemos que ponernos a pensar. Tenemos una obligación no solamente de cuidarnos a nosotros para estar bien, sino de cuidar, ayudar colectivamente al cuidado de toda la colectividad.
Esto es una cosa muy importante que tiene que ver con este nivel estructural. Tenemos que apoyar estructuralmente por estas cuestiones de equidad económica. Si alguien tiene empleada doméstica, seguirle pagando y que la empleada doméstica no vaya a hacer el aseo. Si alguien tiene otro tipo de aproximaciones con otro tipo de trabajadores eventuales, seguirles apoyando con el dinero de la eventualidad. La equidad étnica, por eso nos dice no vaya a una comunidad alejada, porque si ahí no hay coronavirus y usted se los lleva, pues va a ser un desastre para esa comunidad. La equidad de género, esta cuestión en donde las mujeres embarazadas tienen que tener un foco especial para cuidarlas. La equidad generacional, en días recientes, toda esta semana ha sido discutida una guía bioética en donde se proponen varias cosas, pero uno de los puntos que ha sido criticado y que para mí es criticable, ayer hice una publicación en mi Facebook como una carta abierta al señor secretario del Consejo de Salubridad General, pidiendo que no se discrimine a los adultos mayores por edad. Aunque dicen que la guía no toma solamente la edad está considerada. Y como está diseñada la guía, para mí, en mi visión, es discriminatoria. Ayer por la noche, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dijo que es ilegal y discriminatoria. Eso se tiene que escuchar. Ojalá que el Consejo de Salubridad General escuche estas voces para tener equidad generacional, para no estigmatizar a nuestros adultos mayores. No tiene caso, para mí y para muchos, decirle al adulto mayor, quédese en casa, cuídese, pero si llega y le falta el ventilador, pues no se lo voy a dar porque el joven va primero. Para mí es una verdadera aberración. Quería terminar con esta imagen por ese comentario y cerrar la charla, luego ya me despido y veo la posibilidad de interacción con los grandes retos que creo que tenemos, de las muchas cosas que tenemos que pensar. Yo puse aquí 2 retos en relación con la comunicación de la ciencia, que es lo que he intentado hacer a lo largo de la charla y donde creo que tenemos que sumar esfuerzos. Hay un reto hacia el gobierno. El gobierno tiene que revisar el Producto Interno Bruto que está dedicando y que va a seguir dedicando a educación, ciencia, tecnología y humanidades. Hay que buscar que sea el óptimo. Todavía no es el óptimo. Tenemos muchas necesidades a nivel social y desde mi punto de vista me parece que el gobierno está haciendo los esfuerzos que puede, los mejores, para poder modificar esto. Entonces, mientras se va modificando, hay que tener en la mira que hay que aumentar el PIB, el Producto Interno Bruto, para estos rubros. ¿Qué nos corresponde a la sociedad civil? Pues tenemos que estudiar más y tenemos que confiar en la ciencia. Aquí tengo algunos puntos que son complicados en esto de la comunicación de la ciencia. Los saqué de la ENPECID, de la encuesta sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología. Casi la mitad de nuestra población, 45.8%, dice aquí, tiene algún grado de acuerdo con la idea de que los investigadores, debido a sus conocimientos científicos, tienen un poder que les hace peligrosos. La población cree que los científicos son peligrosos. Como esto lo cree casi la mitad de la población, le dicen que hay un científico loco y se lo cree. Esto es un problema para entender lo que está pasando. Luego tenemos que más de 3/4 partes, 76.9%, cree en pseudoterapias. Cree que tomando limón se va a curar, yo lo he visto en redes sociales. Cree que haciendo alguna intervención mágica se va a curar. No, señoras, señores, jóvenes, adultos, adultas, quien me esté escuchando. No es con intervención de pseudoterapias como esto se va a controlar. Es con la intervención de la ciencia a través de los ensayos clínicos para encontrar tratamientos específicos y eventualmente a largo plazo una vacuna, y las intervenciones sociales basadas en conocimientos científicos lo que nos van a ayudar en este momento. No es ponerse a exprimir limones y creyendo que con eso se van a curar o lo van a prevenir. Es una cosa que va en contra de la ciencia. Esto es un problema para hacer difusión de la ciencia. Entonces luego sale, no, pues yo encontré que esto es muy bueno, encontré que esto sirve, hay un investigador alemán que ya tiene la cura. No hay evidencia científica ni de una cura ni de una vacuna.
no en el muy corto plazo. En el muy corto plazo, lo que sabemos que va a ocurrir es que entraremos en breve a la fase 3 y ahí tendremos que tener algunas otras medidas. Entonces, es una cosa que tenía yo que terminar con ella como en los retos. Esta es una imagen que tomé en la UAM Xochimilco. Siempre termino de alguna manera agradeciendo al centro de trabajo donde estoy, que tiene unas jacarandas preciosas que seguramente todas y todos los que trabajamos ahí extrañamos el poder verlas. Siempre termino todas mis intervenciones dedicando todo mi trabajo, todo lo que yo hago al amor de mi vida, a mi hija. De hecho, en la UAM me conocen como el profe que siempre presenta a su hija. Entonces, quiero dedicarle ese trabajo como todo lo que hago. Y pues muchas gracias por su atención. Ahorita voy a ver si hay alguna pregunta, algún comentario para cerrar. Aquí están mis correos electrónicos por si tienen alguna pregunta, una cosa que hacerme. Se va a quedar en la página de Yoica la grabación. Yo la compartí en mi Facebook, entonces supongo que también se va a quedar en mi perfil y ahí me pueden hacer preguntas, comentarios. Las publicaciones que he estado haciendo las últimas semanas con la idea de la comunicación de la ciencia, pues no necesariamente han tenido que ver con cosas que estemos todos de acuerdo. De hecho, hay gente que dice, mire, yo no estoy de acuerdo. Yo no los he querido convencer, yo les estoy enseñando lo que dice la ciencia. Si yo tengo enfrente a un señor o a una señora que sea terraplanista, que crea que la Tierra es plana, y yo le digo, no, los astrónomos dicen que es una esfera, y no me cree, la verdad, que problema mío no es. Es un problema estructural, social, de educación, de entendimiento, de comunicación de la ciencia, de muchísimas cosas. Entonces, se vale no tener los mismos puntos de vista, pero desde luego no todos los puntos de vista son exactamente iguales. Yo decía que para evitar al principio las fake news hay que buscar evidencia, pero hay que saber buscarla y hay que saber interpretarla. En mi publicación de ayer me preguntaba una periodista, no, es que la guía bioética son fake news, porque yo no la vi en la página de la Secretaría de Salud. Claro, buscar la guía de bioética en la página de la Secretaría de Salud es ir a buscar queso en una biblioteca. No lo vamos a encontrar porque no le toca estar el queso en la biblioteca. La guía bioética que mencioné yo al final de la presentación se publicó en la página web del Consejo de Salud. Entonces, hay que saber dónde buscar, hay que saber interpretar, hay que saber muchas cosas. Tenemos muchos retos en materia de comunicación de la ciencia. Esto lo digo porque trato yo de responder todas las preguntas. Evidentemente, si alguien me insulta, pues lo bloqueo porque no tengo por qué soportar insultos. Si quieren insultar a alguien, desde luego a mí no. Entonces, estos son mis correos por si me gustan contactar. Es bioética-reproductiva@hotmail.com y jalvarez@correo.soc.uam.mx. En estos correos, en algún momento yo contesto. Ya abajo viene una página web que es un repositorio donde hay publicaciones mías que he hecho a lo largo del tiempo. Entonces, como soy muy malo para esto, pues me voy a poner por aquí, voy a cerrar esa luz y lo que voy a hacer, pues, es ver si hay algún comentario. Nos llevamos una hora y media aquí, me han aguantado bastante un rato. Tenemos por aquí un saludo, un placer, muchas gracias. Presente, saludos a la comunidad UAM, saludos de Aguascalientes. Déjenme ver si hay aquí alguna pregunta en la página de Yoica. Si quieren hacernos un comentario, me lo escriben aquí por el eh, saludos desde Aguascalientes, presente. Muchas gracias. Déjenme ver si acá la pregunta. Saludo. Me dicen que haga podcast. Soy bastante malo para hacer estas cosas. Gracias por las buenas palabras
y las felicitaciones. Intentaré hacerlo si puedo. Saludos, entró. Preguntan que si se podrá compartir. Me parece que sí. Saludos. Déjenme ver. Aquí encontré una pregunta. Si hay alguna pregunta, me dicen. Hay una que me presentó un familiar que está viendo su charla, profesor. Dice, supongamos que una persona que tuvo el COVID-19 pero no presentó síntomas. 13 días en mostrar los síntomas. Hay casos de hasta 4 semanas con la enfermedad. Entonces, si alguien contrajo la enfermedad, no presentó síntomas y han pasado al menos 3 semanas, ¿hay forma de detectar que adquirió la enfermedad? Yo dije en algún momento de la charla que hay una parte, voy a poner la imagen para explicar esta duda, que hay una parte de la población que no se va a enfermar, que no va a llegar nunca al sistema de salud, vamos. Entonces, déjenme buscar el cuadrito. Aquí está. Yo decía, toda esta no llega al infectado sin síntomas, con síntomas sin quejas, con síntomas con quejas que no van a atención médica. Toda esta gente que estuvo infectada y que no tuvo la posibilidad de llegar al sistema de salud porque no se sentía mal, tenía un síntoma. Aquí hay palabras que a veces no quedan claras, eso me ha pasado en redes sociales. El síntoma es lo que yo siento. Si yo digo, me duele, pues nada más yo puedo saber que me duele. Y hay signo, es algo que si me revisa el médico, el profesional de la salud, se puede dar cuenta. El médico, pues, en que me duele si yo le digo que me duele, porque no hay manera de que se dé cuenta. Pero si yo le digo, oiga, me siento fiebre, entonces sí se puede medir. Los signos son objetivos, se miden, los signos subjetivos, se sienten. Esta gente que es asintomática, pues no tiene síntomas, no tiene nada y tuvo el virus. ¿Puede saber en un momento posterior que tuvo el virus? Sí. Lo que suele ocurrir es que después, cuando todo esto pasa, lo que se buscan son los anticuerpos. Si ya estuvimos expuestos a la enfermedad, se pueden buscar anticuerpos y hay pruebas de anticuerpos si sirven. ¿Por qué no se buscan? Porque no es prudente estar buscando algo que no sabemos todavía en dónde lo vamos a encontrar y que donde lo vamos a encontrar todavía tenemos muchos problemas. ¿Qué tenemos problemas? Yo ya en mi Facebook una explicación de esto. Ya sabemos eso que les dije, llega una cosa extraña, entonces mi cuerpo se defiende, si a mí me llega el SARS-CoV-2, pues cuando me va bien, pues resuelvo el problema y me curo. Me puede ir mal y a lo mejor me muero. Aunque no tenga factores de riesgo, por lo menos que yo. Eso pasa muchas veces. A lo mejor yo no sé que tengo una enfermedad y cuando llego al hospital pues, algo y nunca me había dado cuenta. Entonces, si en ese momento yo produzco esos anticuerpos, ya sabemos que eso ocurre, pero todavía faltan estudios científicos específicamente en qué momento mi cuerpo produce los primeros anticuerpos tipo IgM y en qué momento produce los IgG. Entonces, en este momento, ni siquiera podemos hacer un estudio relacional para poder buscar anticuerpos porque falta esa información científica de tener un patrón conocido de producción de anticuerpos en contra del SARS-CoV-2. Esta es una limitación. ¿Se va a poder saber? Probablemente sí, pero no en este momento. Muchas gracias, felicidades, muchas gracias, saludos. Me preguntan si la pueden compartir, pues yo supongo que sí. Muchas gracias, hay muchas felicitaciones, les agradezco. Gracias. Saludos a Ciudad Juárez, que por allá en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a la gente que me acompaña desde allá.
¿Qué más? Alguien me pone por aquí, hoy más que nunca estoy convencido de postularme para el doctorado en salud. Muchísimas gracias, no estoy haciendo proselitismo, pero de los problemas de salud desde la colectividad, nos da una mirada distinta que cuando nos enfocamos solo en el paciente. Es muy importante la mirada del paciente médico especialista del hospital, pero hay ciertas cosas para lo que esa mirada ayuda, pero no lo es todo. Entonces sería muy interesante. Específicamente para esta pregunta, para el doctor, pues apenas el día de ayer el colegio académico aprobó el nuevo calendario para la UAM. La UAM es un sistema que tiene trimestres, no tiene semestres, no tiene años, y en este momento, pues, ¿qué hacíamos como instituto? Agradecer el compromiso con la divulgación de la ciencia, muchas gracias. Muy bien por aportar, gracias, 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 gracias. Tanta felicitación que me abrumo un poquito, muchas gracias. Buenas tardes. Ay, me dicen que están bateando con el link, ahí sí ya no sé mucho, les digo que soy bastante malo en lo electrónico. Gracias por compartir, felicidades. Esta pregunta es muy interesante. ¿Usted considera que el equipo de protección personal que proporciona el sistema es suficiente para evitar infecciones? Aquí hay varios niveles en la respuesta. Primero, con la evidencia disponible, se elaboró una guía, un para ver quiénes deben utilizar qué tipo de equipo de protección personal, los EPPs, y quiénes deben de métodos de la atención. Es decir, no es lo mismo una persona que está haciendo la selección que entran al hospital que una vez que están dentro, los que son casos sospechosos de los que no lo son. De hecho, en el momento de máxima transmisión, esto es tan complicado que por eso se diseñó en el sistema los hospitales que se llaman hospitales COVID, solo para este tipo de personas con la enfermedad infectocontagiosa, y otros hospitales no COVID. Evidentemente llegarían otras enfermedades, porque los seres humanos nos enfermamos todos los días y necesitamos muchas cosas. Sobre todo las urgencias, lo que no se puede prever con total exactitud, como un parto. Entonces, con lo que se está siguiendo los lineamientos técnicos, la posibilidad disminuye muchísimo. Es cierto que tenemos un problema en el mundo, no solamente en México, de que el personal de salud es sobreexpuesto y en ese sentido tiene un riesgo aumentado de contagio respecto a la. Si alguien puede estar en su casa encerrado, como Madonna, que lo sube a Instagram y dice que ella está sufriendo mucho en su bañera de flores, con todo respeto para Madonna y para los fans de Madonna, pues el mismo riesgo que tiene un personaje así que quien está todos los días en un centro de salud. Entonces, la verdad que con lo que sabemos y bien utilizado para prevenir, pero esto es muy dinámico. Es un problema. Toda la gente que no tiene síntomas, que va a llegar por otra cosa, les voy a poner un ejemplo. Alguien que pueda tener la infección, no tiene síntomas y le da apendicitis y lo tienen que operar. Entonces, claro, entra al hospital, síntomas, pero tiene el virus y lo operan de la apendicitis porque fue una urgencia. Esa persona asintomática puede contagiar, pues no es actitud, porque hay científicos duros que nos digan si puede contagiar o no contagiar. Como no se sabe muy bien el papel que juegan los asintomáticos, es un hoyo negro que tenemos dentro de la investigación. ¿Podría repetir el sitio web donde se pueden bajar las guías? Yo les voy a poner URLs para poder bajar los documentos que mencioné aquí y otros documentos que puedan ser de saludos y unión. ¿Cómo se llamó al valor R0? El valor R0 se llama número activo básico. Ese nombre lo pueden buscar así en revistas.
no todas las revistas les van a explicar qué es y si se los cuenta. Saludos desde Juárez, pues muchas gracias. De la universidad, amigos, una maravilla esta cosa. ¿Ves viable que personas con múltiples viajes en la República de COVID entre noviembre y diciembre de 2019? No. Entre noviembre y diciembre de 2019, pues no había COVID prácticamente en el mundo. A finales de diciembre apareció en China. Entonces, aunque haya habido mucha movilidad en esa fecha, lo más probable es que si la movilidad fue en enero, muy localizado todavía fuera de nuestro país. El primer caso se pudo haber llegado, pues pudo haber llegado, pero muy poco. O sea, 1 o 2 días, esto con exactitud no lo vamos a saber nunca, pero realmente la gente que se haya movido dentro del país en noviembre, diciembre, enero, la posibilidad de tener coronavirus o de que haya tenido coronavirus, porque ya es tiempo de que haya padecido la enfermedad, es nulo. Luego por acá me ponen de Zacatecas, un alumno del doctorado en bioética, muchísimas gracias. Knut Witkowski se ostenta como epidemiólogo de casi 4 décadas de experiencia. Sostiene a breve que es necesario dejar que la pandemia haga su trabajo, que como todas las gripes remite. ¿Qué opina al respecto? Y me pone saludos de Zacatecas. Es que identifiqué aquí al maestro. Que en otro momento histórico fue como funcionaron las pandemias. Hasta hecho, no había ni variolización, que es el antecedente de las vacunas, es decir, que no había ninguna posibilidad de intervención científica por parte de profesionales de la salud, pues se adquiría inmunidad, lo que se llama colectiva, la inmunidad de rebaño, tiene varias funciones, dejando que la pandemia hiciera su trabajo. Es decir, que se enfermaran, que se murieran todos los que se tuvieran que morir y que aguantaran los que desarrollaron. Porque no había nada. Es decir, pensar hoy que tenemos que actuar como se actuó del siglo XVIII para atrás es una verdadera aberración desde el punto de vista científico, técnico y la repercusión ética. No es adecuado hoy pensar que tenemos que esperar a que nos enfermemos todos. ¿Qué es el enfermarnos todos? Pues en las curvas que presentaba yo, va a haber tanta gente que los servicios se saturen y la mayoría de los enfermos se van a morir ahogados en su casa con la neumonía. Ese es el escenario al que nadie quiere. A ver si a lo mejor es un experto, yo no conozco su trabajo, pero esto es un error desde el punto de vista científico-técnico. Yo no sé si han seguido, qué tanto han seguido otros lugares la pandemia. En un primer momento hubo esta idea. Hubo una serie de comentarios en donde dijo, bueno, vamos a irnos por la inmunidad de rebaño y vamos a ver qué es lo que pasa. La estrategia basándose en datos de este grupo del Imperial College y de otros grupos, le costó al primer ministro llegar a terapia intensiva. Yo no sé cómo ha estado el core, no sé si ya salió de la terapia intensiva, pero le dio coronavirus y terminó en cuidados intensivos. Eso es lo que se quiere evitar tomando estas medidas de distancia social. Acá este es un alumno de maestría de bioética, pero es ingeniero biomédico. Estaría genial una forma de estar el proceso de ventilación con pacientes con COVID-19. Hay muchos expertos al respecto. Voy a ver si hay esto. Mi hija, mi Reina Álvarez, me pide que la salude. No estoy mencionando todo que es como imposible. Me felicita también, bueno, voy a mencionar algunos nombres, perdón que no los he mencionado a todos, pero es cosa de tiempo. Sandrita García de Ciudad Juárez, compañeros de aventuras de la licenciatura, gran abrazo. Olga Lina de la UAM, Gabriela María de Los Ángeles, Teresa López, muchísimas gracias por todas las palabras amables.
Me dice Teresa López, aprender a reconocer la ciencia, usarla a nuestro favor. Gracias por compartir. Gracias por todo esto. Cristina Bernal, una alumna, Cinta Beluro, otra alumna. Tereita Cor, gracias doctor. Me dan algunas ideas para trabajo básico como parte del trabajo de ciencia. Luego le contacto. Muchas gracias. Muchos nombres así solamente con el saludo. Excelente presentación. Déjenme ver. Desde Ciudad Juárez, quédate en casa, hermano. Ya muy dura la transmisión. Mi hija que me ama, yo ya sabía. Por acá está Mario, mi alumno de estomatología. Que mejor profesor, claro, lo aprecio, me aprecia, entonces me ve con muy buenos ojos. Gracias a aportes. Ojalá pudiera en línea, que sí, no lo sé. Voy a ver otras preguntas que me están llegando acá por diferentes vías. Acá un amigo psicólogo de Ciudad Juárez. Después WhatsApp, yo contestaré. Hay muchas cosas, me adelanto. No sé qué es lo que me va a decir. Qué gusto que estemos por aquí en la distancia unidos. No sé qué vaya a decir el texto o la grabación por WhatsApp, pero hay muchísimas cosas que están circulando por WhatsApp. Fake news. Cualquiera puede grabar lo que sea, y si yo conozco amigas italiano, alemán, y le digo cualquier cosa, antes a cualquier cosa, pues puede estar circulando por WhatsApp. Entonces, mucho cuidado con estas cadenas que uno no identifica de dónde. Luego me ponen por acá que la doctora Judith, maestra por allá de la Universidad de la Universidad de Juárez, es el día del abrazo en Messenger, pues hay que abrazarnos en la distancia. Esto es en una publicación de salud pública, donde decía, ¿no?, el distanciamiento social lo tenemos que entender con una combinación de dos estrategias, que el distanciamiento real es puramente espacial, pero realmente tenemos que buscar las mejores estrategias para estar unidos, porque quien esté más aislado se puede sentir un poco más mal en su casa, con la sociedad que convive. Entonces, cosa que me pareció muy interesante, creo, expresión de abrazos en Messenger, pues son de interés. Por acá, gracias por la respuesta. La doctora Laura Carrillo, también mi maestra en el Hospital General de Ciudad Juárez, muchísimas gracias. Excelente divulgadora de la conciencia, muchísimas gracias por la excelente opinión sobre mi trabajo. Pone por aquí Dafne Jerez, ¿qué sabemos de los casos que han recaído? Porque hay la idea de que te enfermas y te vuelves inmune. Es una pregunta muy de construcción. Es decir, la inmensa mayoría de las personas que se han contagiado, que se han recuperado, no se han vuelto a enfermar. Es decir, lo más probable que ocurra, no solamente con este virus, sino pensando con otros coronavirus y con otros virus respiratorios, es que se adquiere inmunidad y luego ya no enfermar de este coronavirus. Hay gente que se ha vuelto a enfermar, pues hay casos anecdóticos, se llaman. Hay alguno que otro que se ha vuelto a enfermar, pero la evidencia disponible, algo de evidencia por los meses que ha dado la pandemia en muchos sitios, es que la mayoría no se vuelve a enfermar. Esto pasa siempre. Hay casos de personas que les ponen una vacuna, por ejemplo, y se enferman. Hay personas que se enferman de la enfermedad con la vacuna. Se ha hablado muchísimo, es que no es posible hablar de todos los temas, de la vacuna BCG, la vacuna de tuberculosis, que deja una cicatriz pequeñita en el hombro y en México desde hace muchísimas décadas. Hay gente que le pusieron la vacuna y no le dejó la cicatriz. Dicen de social, de medicina, me decían las señoras, no la vacuna. La vacuna, pero no hubo una respuesta inmunitaria. Siempre hay
personas que se apartan del patrón más común, pero con lo que sabemos hasta este momento, lo más probable es que no se vuelva a enfermar a alguien que ya tuvo edad. Luego no está tan claro cuánto va a durar la enfermedad, si esa inmunidad va a durar, voy a poner un ejemplo, dura medio año, todavía no sabemos, no lleva medio año la pandemia en el mundo. Si después se tiene que vacunar, tampoco sabemos, porque no hay vacuna después. La información disponible se llama más o menos. Me ponen por acá gran información, gracias Eric, se unió, saludos, saludos. Seguir compartiéndote en charlas como estas para retroalimentar y compartir tus conocimientos son de mucha ayuda, saludos, gracias. Pues yo hago lo que puedo y repito para todo esto. Voy a ver otra serie de comentarios. Desde viendo ya hubo algún problema con la transmisión. Espero que se haya solucionado. Yo me veo aquí en la pantalla y la verdad no sé pues qué pasó. Una pregunta por aquí, ¿qué decir sobre la realidad del virus? Quiero entender qué es la tasa de la tasa de mortalidad es uno de los datos de la tarde y es un número que se obtiene viviendo confinados, que se tiene la prueba de laboratorio en donde están seguros que es un caso de SARS-CoV-2 que tuvo COVID-19, dividido por la población total, nos da un número por cada 100,000 habitantes. Esa es la tasa de mortalidad por esa área que tenían diagnóstico, que estaban seguros de ello. Otro número que es la tasa de letalidad, es decir, entre enfermos y que tienen el diagnóstico de COVID, ¿cuántos murieron? Esos dos valores son importantes para poder hacer algunas cuestiones epidemiológicas con el comportamiento, en este caso de COVID. ¿Qué se puede decir de ello? Pues no dependiendo de cómo se evalúe, es un número dentro de lo esperado. Otra cosa que no salió en la charla, que ninguna epidemia es totalmente entre los datos de un país y otro país. Por eso se requiere que cada uno haga su propio modelado con las consideraciones. En general es el mismo, luego los virus mutan y esto se tiene que considerar, pero parece que el tratamiento de la gente es muy parecido. Entonces, ¿qué cosa tienen que considerar todos los países? Pues qué tanto de su gente, qué tanto pueden disminuir el movimiento de la gente para poder saber cuántos y cómo pueden crecer estas curvas. Depende fundamentalmente, por eso me parece un error el que haya alguien, sea epidemiólogo o no, mismo, que diga que tendríamos que dejar que la pandemia haga su trabajo. Si la pandemia hace su trabajo, vean ustedes lo que ocurría en la Edad Media con las epidemias de peste y terminaba muerto todo el mundo. Eso era una problemática enorme. En Facebook ve ejemplos a lo largo de toda la historia de lo que ocurría en el mundo. ¿Qué ha hecho con una epidemia de peste en la Italia de la época, que todavía no era Italia? Pues narra un grupo que se van a una cueva, se aíslan voluntariamente, no hubo gobierno que les dijera guarden su sana distancia, no, se fueron a la cueva para no estar en contacto con los demás y no enfermarse. No se sabe que existen los microorganismos, no se sabe, pero si no se enferman. En las historias las se llama el Decamerón, porque todos allá afuera están. Entonces, es un error pensar que se tiene que buscar esto en la vida cotidiana. Luego, déjenme ver porque ahora no me hallo ni con mi teléfono.
información. Que nos dice se matiza en un libro, eso es bastante más complicado y les haya en ese sentido. Tengo por aquí de preguntas. Por acá, por acá. Ya no sé si tengo más preguntas o no, porque soy muy malo hasta para encontrarlas. Es que creo que tengo una pregunta aquí y no la encuentro. Déjenme ver por acá la página web. Puede ser que se me vaya alguna, porque repito, soy muy malo y pido una disculpa por ello. Les agradezco su atención. Vamos 2 horas, entonces es mucho aguante. Muchísimas gracias. Veré en qué medida puedo atender esta solicitud de este tipo de eventos. Voy a hablar de Yoica que me facilitaron pues todo esto y para todo. Muchísima atención, esperen por ahí las ligas a los documentos y a las cosas que he mencionado. Es interesante la transmisión y espero que sigamos en contacto. Gracias a todas y a todos. Un gusto. Hasta luego.